salvación. Yo no camino en tinieblas, tu palabra, Señor, es mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron nada, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amados hermanos, ha llegado de nuevo el domingo y con él la necesidad nuestra de venir por la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, que tiene mucho que decirle a nuestra realidad humana. Y por eso el Salmo se convierte como en ese soporte para recordarnos en este domingo el Salmo 53. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Cuando pienso en ese Salmo, pienso en la cruz. Es decir, puedo pensar en que a lo mejor Jesús conoció profundamente este salmo, orado y proclamado por el rey David, y que seguramente en algún momento de su vida personal también lo oró. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. No nos desenfoquemos entonces de la invitación del Salmo, que va a ser muy especial para entender lo que a continuación quiero compartirles. Hemos escuchado la realidad de la dinámica de la vida cristiana. Recuerden que el apóstol Santiago es aquel apóstol que le toca evangelizar, o cuando se fue a la misión, llega por ejemplo a España. Allá ese sector en España es donde llega el apóstol Santiago. Pero seguramente en el contexto de la comunidad cristiana primitiva se veían muchas aflicciones y se vivían. Y en algún momento de instrucción, el apóstol le recuerda a su comunidad: donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males.
Y finalmente les plantea de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada. Miren, hermanos, esto es lo que llamamos el proceder de la carne, los pecados de la carne. Y recuerden que los pecados de la carne son las envidias, las rivalidades, el hacer el daño, el codiciar, el matar, el arder de ira, de malestar. ¿Eso qué afecta? Nuestra contextura humana. ¿Eso qué afecta? Nuestra psiquis, nuestro ser humanos. Ahí seguramente no hay fe. Y Santiago le está hablando a una comunidad de fe. Por eso cuando uno es movido por todo el impulso de la carne, la razón, el malestar, el mal vivir, eso tiene que contaminar, y eso tiene que enfermar, y eso tiene que hacer tanto daño que desestabiliza el bienestar de la familia, de la comunidad, de la iglesia. Y por eso parto desde ahí sin dejar de mirar la cruz. Dios es mi auxilio y Él sostiene mi vida cuando esta forma tan humana se quiere distanciar de Él. Entonces, una invitación que quiero hacerles es que a nuestra forma tan humana y tan dañina, uno se mira por dentro y es dañino. Uno se mira por dentro y el apóstol no miente cuando dice: hay envidias, hay rivalidades, hay desorden y toda clase de males. En el fondo hay padecimientos, y hay padecimientos propios. Recuerden que la palabra padecer significa pasión, o mejor, la palabra pasión viene de padecer. Fíjense a manera personal, dentro de tu vida cristiana, todos los padecimientos que tienes, todo lo que padecemos, y eso es lo que llamamos pasión. Recuerden que el Viernes Santo y el Domingo de Ramos proclamamos la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hay un padecimiento al interior nuestro y conocemos los padecimientos o la pasión del Señor, y Él también conoce la nuestra. Por eso, con esos padecimientos, si tienes fe y si crees en que Él sostiene tu vida y es tu auxilio, entonces, ¿qué tal que nuestros padecimientos, los que ya les he compartido, los llevemos hasta la cruz? De manera personal, tú padeces y hay una pasión interna, hay una pasión externa, hay un padecimiento que te genera sufrimiento. Es ahí donde yo quiero que tú mires la cruz. Fíjense que uno magnifica sus angustias, uno magnifica sus problemas, uno magnifica sus sufrimientos. Uno no dice: tengo este sufrimiento, no. Uno dice: tantos problemas que tengo. Fíjense la posición que estoy tomando. Es de cruz. Nuestra vida es una cruz. Pero entendemos que ese padecimiento, que lo puedo vivir sin la cruz. Uno puede tener cáncer sin Dios. Uno enfrenta el coronavirus sin Dios. Uno se enfrenta a la realidad del mundo sin Dios. Y seguramente le va bien, le va mal, qué sé yo.
Pero también esos sufrimientos, cuando uno los sufre con Cristo, los está sufriendo con fe. Y por eso les decía yo, ¿será que en esa comunidad cristiana no había fe o no tenían realmente a Cristo? Me parece una falta de respeto que esa comunidad a la que le está hablando Santiago y a la que le está recordando de dónde surgen tantos problemas, es porque se ha bajado de la cruz, es porque no fue capaz de mirar la cruz con Jesús. Y el apóstol destaca los padecimientos y los sufrimientos que se viven, propiciados por la carne, por nuestra razón, cuando no queremos vivir con fe. Por eso es muy importante la fe, fe en Cristo. Dirá San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quisiera que esto que les estoy diciendo lo iluminemos desde el Evangelio. Fíjense, dice el Evangelio que el Señor está instruyendo a sus discípulos. Yo creo que hoy el Señor también te trae a instruirte. Y resulta que la instrucción del buen maestro es a propósito: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, lo crucificarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Jesús narra este evangelio, instruye sobre sus propios padecimientos, que también tienen que ver con nosotros, obviamente. Y entonces les dice, pero después a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendieron y les daba miedo preguntarle. Y dice el evangelista, él después en casa les pregunta de qué discutían en el camino. Y resulta que discutían sobre la importancia de ellos, sobre cuál era el más importante, sobre la importancia de los puestos, de los aplausos, de todo lo que significa la apariencia humana. Unos completos indisciplinados los discípulos, unos irrespetuosos frente al Señor que les está instruyendo sobre Él mismo y sobre sus padecimientos. Yo creo que esta desconcentración en el camino de la fe es lo que hace que después nuestros padecimientos sean tan duros y tan insoportables, porque como nos cuesta mirar a Jesús, como nos cuesta escuchar a Jesús, como vivimos una fe de vez en cuando, porque nuestra vida es temporalmente de misa, después me alejo, soy espiritual un tiempo, entro en frialdad, yo soy inconstante en la fe. Y cuando mi vida es tan inconstante en la fe, no recibo la sabiduría. San Pablo habla de la sabiduría de la cruz. Y por eso hoy quiero que no olvidemos ese salmo: Dios es mi auxilio y el Señor sostiene mi vida. Y el Señor sostiene mi vida cuando mis momentos de cruz son tan fuertes, cuando mis angustias son tan apremiantes. Y por eso el Señor nos instruye a propósito de su propio dolor. Yo creo que a nosotros nos hace falta no desconcentrarnos. Ellos se distraen y se desconcentran y por eso apuntan a los anhelos temporales del mundo. Ellos no se concentran en el cielo que pasa por el dolor de la cruz que ofrece Cristo. Y es que en el fondo no queremos estar enfermos. Nadie quiere que le dé cáncer, no queremos enfermarnos. Pero nos cuesta mirar la cruz, nos cuesta mirar a Jesús, nos cuesta entender el misterio de la cruz, que es nuestro propio sufrimiento. Entonces hoy, con tus padecimientos y con la instrucción que nos hace el Señor, yo creo que no podemos desviarnos del camino. Sufrimos y vienen más guerras y más batallas a nuestra vida,
cuando nuestra preocupación es lo temporal, cuando nuestra preocupación es lo material, cuando nuestra preocupación no es el cielo. Y por eso el Señor llama a un niño y le dice a los discípulos: quieren ser los primeros, sirvan. Y como este niño, entonces no anhelen lo efímero, no anhelemos lo que nos daña. Muchas veces anhelamos lo que nos divide a nosotros mismos. Muchas veces anhelamos lo que nos enferma por dentro. Muchas veces anhelamos lo que nos genera la enfermedad y el sufrimiento. Dejar de mirar la cruz es dejar de mirar al instructor. Los está instruyendo y nos instruye a nosotros. Ahora te decía, yo no sé cuál es tu carga con la que vienes a la misa, pero si has venido hoy es a dejarte instruir. ¿Y por qué? Porque necesitamos el cielo en la tierra. Necesitamos que este encuentro personal con el Señor avive nuestro espíritu, para que, superando todas esas batallas interiores, las iras, las envidias, todo lo que nos genera una triste y pobre pasión, somos sufrientes, porque somos los generadores de esas batallas que no tienen fin, porque puede más el orgullo, porque puede más la prepotencia, que decirle al Señor: yo necesito que en tu cruz quepa mi cruz, esta que es tan humana y esta que tú instruyes. Por eso quiero invitarte a que finalmente nos pongamos en pie y vamos a orar con el Salmo 53 y dejemos que nuestra vida se crucifique en este día. Somos muy humanos, mi Dios lo sabe, pero tu corazón tan humano hoy se deja abrazar en la cruz. Hoy te invito a que mires la cruz. Hoy te invito a que abraces la cruz. Hoy te invito a que sientas que de tu corazón se esparce toda soberbia, toda envidia, todo lo que no deja que tu comunidad familiar, que todo lo que tu pequeña familia cristiana imite a Cristo, sienta a Cristo. Señor, si tú eres mi auxilio y sostienes mi vida, yo te pido en este momento, por esta amada familia parroquial, por todos nuestros feligreses, por tantos hogares que están sufriendo por la imprudencia de la palabra, por la palabra que señala, por el juicio que hemos lanzado para con un hermano, un familiar, un amigo, porque hemos generado no la alegría de ser cristianos, sino lo que nos enferma como cristianos. Pero hoy venimos porque nuestros sufrimientos son grandes, así como te ves grande tú en la cruz. Y cuando te bajas de esa cruz, vienes a tomar la nuestra como Cireneo, que vienes a decirle a lo que padecemos y a lo que sufrimos: aquí voy contigo. Por eso confía. Recuerda que estamos en tiempo de gracia, en días de milagros. Yo quiero que no desconfíes, porque el Señor quiere seleccionar tu corazón y tu alma para potenciarlos con el poder de la cruz. Yo creo en ti, Señor, pero auméntame la fe. Sé que me he visto tambalear porque arrecia el dolor y el sufrimiento. Perdóname si por lo que sufro es lo que ocasiono con mi razón, con mis sentimientos negativos, con mis pobrezas espirituales. Pero abastéceme con tu luz, con tu sabiduría. Mi forma tan humana necesita tu gracia espiritual. Pasea, Señor, tu gracia redentora en este día, y a quienes hayan venido con tantos sufrimientos y padecimientos, posa tu amor, tu luz y tu gracia.
Dios es mi auxilio, Él sostiene mi vida. Dilo conmigo: Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Cuando el dolor es más grande, voy a decir: Dios es mi auxilio, el Señor. En estos tiempos tan difíciles, dilo conmigo: Dios es mi auxilio, el Señor. Cuando en casa hay algo que no tiene cómo componerse ni salir adelante, porque todos estamos llenos de dolor, de malestar, de aflicción, dile conmigo: Dios es mi auxilio. A esos hermanos que batallan contra el cáncer, contra los sufrimientos temporales de este mundo, contra este coronavirus, digámosles con fe: Dios es mi auxilio. En mis momentos difíciles, en mis noches angustiantes, en los miedos del alma, en lo que aflige mi vida cotidiana, dile con más fe: Dios es mi auxilio. Dile a tu corazón que tambalea, que duda, que se aleja, que se enfría, que se queda sumergido en sus pasiones, es decir, en sus padecimientos, díselo conmigo: Dios es mi auxilio. Y que nos escuchen en todo Medellín, que tú has escuchado esta palabra y que la recibes en tu corazón, dilo con fe: Dios es mi auxilio. Al Señor todo honor, todo poder y toda gloria, que venga a ayudarnos a llevar la cruz, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Y le damos un aplauso grande al Señor.